básicamente es la formación del bebé. En otras palabras, esta es la etapa donde el óvulo y el espermatozoide se unen. El desarrollo prenatal se divide en tres fases: el periodo germinal, el periodo embrionario y el periodo fetal. El periodo germinal se da desde la concepción hasta la implantación del óvulo fertilizado en el revestimiento del útero. En este proceso, el organismo inicia la división celular mediante la mitosis. La mitosis es el proceso por el cual una única célula madre se divide para producir dos células hijas. Después de 5 días de mitosis, habrá 100 células llamadas blastocitos. Los blastocitos ayudan a seleccionar los embriones de mayor calidad para su implantación en el útero. La fase del periodo embrionario se da a partir de la tercera semana. Se va formando la placenta. La placenta es una estructura conectada al útero, la cual conecta a la madre y al embrión a través del cordón umbilical. Esta le proporciona al embrión alimento y oxígeno. Durante este periodo, las células van tomando diferentes funciones. La fase del periodo fetal se da desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Durante esta fase, el embrión se conoce como feto y alrededor de la semana 36, el feto está listo para nacer. La etapa de la niñez es la etapa del desarrollo humano que se da desde el nacimiento hasta la adolescencia, momento que puede variar entre los 12 y 13 años de edad. Es la etapa en donde ocurre el proceso de crecimiento más importante y en el que la persona adquiere habilidades básicas para vivir y ser parte de la sociedad. Entre ellas, el proceso de maduración, el proceso del lenguaje, el razonamiento y la adquisición de valores básicos, entre otras cosas más. La niñez se divide en 3 fases esenciales: la lactancia, la primera infancia y la segunda infancia. La fase de la lactancia es el periodo que se da inmediatamente después del nacimiento, en el cual el bebé es alimentado por leche materna según los hábitos de la madre. La lactancia suele prolongarse hasta los 2 años de edad. Durante esta etapa, el bebé es llamado lactante. La fase de la primera infancia es la fase que se da desde el abandono de la lactancia hasta la edad de los 6 años. Durante este periodo, el niño fortalece sus habilidades para la comunicación, aprende disciplina y desarrolla nuevas emociones, entre otras cosas. A las personas de esta etapa se le llama infantes. Y por último, la fase de la segunda infancia. Es la etapa de la niñez que se da desde los 6 años hasta los 12 o 13 años de edad. Las personas de esta etapa son llamadas niños y niñas. La etapa de la niñez es importante porque las niñas y los niños descubren sus capacidades y potencialidades. Son seres sociales que se desarrollan en un determinado contexto social y cultural. Adolescencia. ¿Qué significa adolescencia? La palabra adolescencia viene de la palabra adolecer, que en latín significa crecer o hacerse mayor. ¿Qué es adolescencia? La adolescencia es una transición del desarrollo entre la niñez y la adultez, que implica importantes cambios físicos, cognitivos, psicológicos y psicosociales. Cambios físicos. En ambos es donde alcanzan la madurez sexual y se da el llamado estirón del crecimiento adolescente, que implica un aumento rápido de estatura. En las niñas se da entre los 10 y 14 años y niños 10 y 16 años. Cambios físicos en las niñas se da el inicio de la menstruación. Se produce el crecimiento de los genitales femeninos, crecimiento de los senos y vello púbico y axilar. También se produce el asanchamiento de caderas. En los niños se da el crecimiento de los genitales masculinos, aumento de masa muscular, vello corporal y el timbre de voz se vuelve más grueso. Cambios cognitivos. Son más conscientes de sus propias ideas. Estos pueden dar opiniones más estructuradas y tomar decisiones.
forma su propio código de ética, elaboran un pensamiento abstracto, idealista y lógico. Ellos son buenos utilizando el razonamiento lógico en las tareas escolares, pero se les complica más utilizarla en ámbitos personales, ya que procesan la información sobre las emociones con la amígdala. Desarrollo psicosocial. Desarrolla una preocupación por su aspecto corporal, mayor recelo y menos interés por los padres. Buscan relaciones de pareja, facilidad para que afloren sus sentimientos de soledad, vergüenza y culpabilidad. Están en busca de una identidad y el ser comprendidos. También tienen la necesidad de reconocimiento y aceptación. Problemas de salud físico y mental más comunes en los adolescentes. Ellos tienden a preocuparse por su imagen corporal, generando trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia o la obesidad. También están en problemas de salud mental que son la depresión, el suicidio, el comienzo de adicciones como el alcohol, etc. La adultez temprana. ¿Qué es la adultez temprana? La adultez temprana se da desde los 20 hasta los 40 años. Es un periodo que se desarrolla entre la adolescencia y la adultez intermedia. Se trata de una etapa explorativa y una época para probar nuevas y diferentes formas de vida. Cambios físicos. Sus funciones corporales están totalmente desarrolladas. Tienen fuerza, energía y resistencia. La mayoría de los adultos jóvenes se encuentran en el clima de la salud. En este se producen las disfunciones sexuales y enfermedades como el SIDA, problemas menstruales, infertilidad, etc. Cambios cognitivos. Presenta pensamientos reflexivos, pensamientos postformal, que se caracteriza por la capacidad de lidiar con incoherencias, contradicciones y compromisos. Desarrollan la inteligencia emocional. Cambio psicosocial. Todos los cambios de la edad adulta indican madurez. La adultez temprana implica un giro en su estatus social. Carga con más responsabilidades. Se preocupan por la presión que le ejerce la sociedad para casarse y contraer familia. En este ámbito adquieren la independencia financiera. Aceptan más responsabilidades propias. Obtienen mucho más la toma de decisiones independiente. Adultez intermedia, que va desde los 40 a 65 años. Enfoquémonos primero en el desarrollo físico. En esta etapa comienza a haber un declive en la salud y el rendimiento físico, ya que en la etapa anterior se alcanzó el estado óptimo de estas, así que en esta etapa comienza a decaer. En estas también podremos agregar que aparecen las enfermedades ocupacionales, tales como el estrés, la depresión y la diabetes, entre otras enfermedades. En esta etapa también hay una reducción o cese de la capacidad reproductiva. En el caso de las mujeres es la menopausia y en el caso de los hombres es la andropausia. La menopausia llegaría a ser la última regla o la menstruación de la mujer y la andropausia es la reducción de la testosterona. En esta etapa también la piel pierde su suavidad y con esto aparecen las primeras arrugas. Esto le pasa a tanto hombres como mujeres y depende de cómo te cuides, estas pueden aparecer desde los primeros años o ya los últimos años de esta etapa. Bueno, ahora vamos con el desarrollo cognitivo. En esta etapa comienza a haber un deterioro muy lento de las funciones cognitivas. Como ya dije anteriormente, en la etapa anterior ya se llegó al estado óptimo de estas, así que comienzan a declinar poco a poco. Aquí también vemos lo que es la madurez intelectual, ya que en la etapa anterior se llegó a lo que es el operatorio formal, por lo cual aquí hay una mayor producción y rendimiento intelectual, además de tener una mayor capacidad para la resolución de los problemas. También con esto llega lo que es el deterioro de la memoria. Ahora vamos al desarrollo psicosocial. En esta implica la resolución del conflicto de la productividad versus el estancamiento. A la productividad también la podemos conocer como la generatividad. ¿Qué quiere decir? La generatividad es más como buscar hacer una huella en el mundo, ser contribuyente con la sociedad,
o añadir valor a las generaciones futuras. Mientras que el estancamiento es todo lo contrario. Estas personas pueden sentirse desconectadas o no involucradas con las cosas que conllevan su comunidad y la sociedad en conjunto. Por eso suelen ser un poquito apáticas con las relaciones profesionales y psicosociales. A mí en esta etapa se da la madurez afectiva, ya que ya llegamos a un estado más óptimo en nuestro equilibrio emocional. Ahora vamos con la última parte, que es la adultez tardía, que va de los 65 años a más. Comenzamos con el deterioro físico. En esta ya se presenta un deterioro acelerado de la salud, volviéndola frágil. Acá también se presentan las enfermedades degenerativas. También ocurre un deterioro en la sensibilidad, en todos los sentidos. También cambia la apariencia y el funcionamiento de los órganos. Como ya dije, la salud comienza a deteriorarse, así que también el funcionamiento de nuestros órganos internos comienzan a fallar. Ahora continuemos con el desarrollo cognitivo. En esta se presenta un deterioro acelerado de las funciones cognitivas, tales son el pensamiento, la memoria, la percepción y la sensación. También comienzan las condiciones degenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson y la demencia senil. Estas se pueden dar de forma normal por el envejecimiento o también por patologías del sistema nervioso. En esta etapa se predomina la inteligencia cristalizada, predomina la experiencia en resolución de problemas. ¿Qué quiero decir? En esta etapa mayormente para resolver algún problema que se les presenta van a hacer sus experiencias pasadas para solucionarlas. Bueno, por último tenemos el desarrollo psicosocial. En esta etapa se presenta el conflicto de la integridad versus la desesperación. Mayormente este conflicto se da después de la jubilación. La integridad es la reflexión que tiene el adulto mayor frente a toda la vida que le ha tocado vivir, sobre si ha tenido una buena vida, o en el caso de la desesperación, el sentimiento de arrepentimiento por las oportunidades malgastadas, desperdiciadas. En la integridad podemos ver muy poco miedo hacia la muerte. Aceptan que es algo que les va a suceder. En la desesperación no, le tienen miedo. Es como si no aceptaran que ya están en su última etapa. En esto también se presenta el sentimiento de la inutilidad y la soledad, ya que la soledad viene a partir de lo que conocemos como el nido vacío, que es el sentimiento que viene después de la partida del hogar del último hijo, ya que estos forman sus propias familias y su propio hogar. También viene la parte de inutilidad, es porque, como ya dije, se han jubilado, ya no dan trabajo, no dan trabajo y se sienten inútiles. En la integridad mayormente se da un replanteamiento del proyecto de vida. Se plantean unas metas que hacer durante esa etapa. No se quedan estancados, sino siguen con su vida. Bueno, eso es todo sobre todas las etapas. Espero que te hemos ayudado con alguna información sobre estas.